Descubre cómo tejer este tapete tejido a crochet. Voy a dar inicio haciendo un anillo mágico y dentro de este anillo voy a estar haciendo 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y completo con 12 puntos altos, contando las 3 cadenas. Voy a alar la hebra más corta y cierro la vuelta. Recuerda que aquí tengo 3 cadenitas. En la tercera cadena voy a hacer punto deslizado. Para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada en ese mismo espacio donde salen las 3 cadenas. Ahí voy a subir un punto alto y tengo el primer aumento. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago 2 puntos juntos y tengo un aumento. En el siguiente repito lo mismo, 2 puntos altos juntos. Ahí está, un aumento. Y esto es lo que yo voy a hacer por toda la vuelta. Para finalizar esta vuelta cuento 1, 2 y en la tercera cadena punto deslizado. Desde ahí subo la siguiente 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada en ese mismo espacio, hago punto alto, una cadena de separación, tomo lazada, dejo un punto libre y en el siguiente hago 1 y 2 puntos juntos. Una cadena de separación, tomo lazada, dejo un punto libre y en el siguiente hago 1 y 2 puntos juntos. Ahí está. Esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Una cadena, dejo un punto libre y en el siguiente 2 puntos altos juntos hasta completar. Una cadena de separación, cuento 1, 2 y en la cadenita número 3 punto deslizado. Ahora para la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y en el punto que sigue hago un punto alto, una cadena de separación, tomo lazada y en el punto que sigue punto alto, en el siguiente hago 1 y 2 puntos altos, así. Una cadena de separación y aquí vuelvo a repetir exactamente lo mismo, un punto alto y en el siguiente hago un aumento, 1 y 2 puntos juntos, una cadena de separación arriba del primer punto acá, un punto alto y en el siguiente el aumento, 1 y 2 puntos altos acá. Aquí no te preocupes porque al finalizar la vuelta vamos a completar los 3 puntos que van acá. Bien, entonces voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Bien, para finalizar esta vuelta hago una cadenita de separación, tomo lazada y aquí recuerden que me falta completar un punto y lo voy a hacer acá en este espacio. Ahí está, punto alto y cierro la vuelta en la tercera cadenita, 1, 2 y 3. Listo, y así es como se ve. Para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, aquí en este punto voy a hacer 1 y 2 puntos altos, así, una cadena de separación, al pasar aquí hago 1, en el siguiente 2 puntos altos y acá voy a hacer 2 puntos juntos, es decir, un aumento, así, una cadena de separación y repito exactamente lo mismo, 1, paso al siguiente, 2 y en este último punto de este grupo hago un aumento que son 2 puntos altos juntos, así, y esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. Para finalizar esta vuelta hago una cadena de separación y aquí voy a completar el punto que me hace falta acá, mírenlo ahí, y cierro la vuelta con punto deslizado.
y así es como se ve. Para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, hago punto alto, en el siguiente punto alto, nuevamente en ese mismo punto un punto alto. Bien, cuando vaya a finalizar la vuelta, aquí voy a completar el punto que hace falta, que es este que está acá. Hago una cadena de separación, tomo lazada y hago punto alto, en el siguiente punto alto, paso al otro punto alto y al llegar aquí al último punto es donde yo voy a hacer el aumento. En cada grupo el aumento va en el último punto, una cadena de separación, paso al siguiente y repito exactamente lo mismo, punto alto hasta llegar al último punto de cada grupo. Aquí miren ahí, 1 y 2 puntos juntos. ¿Sí? Si te puedes dar cuenta, en esta vuelta cada grupo va a tener 5 puntos, una cadena de separación, hago 1, 2, 3 y en el último punto el aumento de 2 puntos altos juntos y completa los 5 puntos. Una cadena de separación y repito exactamente lo mismo por toda la vuelta. Para completar acá tomo lazada y aquí hago un punto alto y cierro la vuelta en la tercera cadena. Listo. Para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, en el punto que sigue hago 1, 2 y en el último punto de este grupo hago el aumento, que son 2 puntos juntos, así. Una cadena de separación, paso al siguiente grupo y hago 1, 2, 3, 4 y en el último punto 1 y 2 puntos juntos. Ahí está, una cadena de separación y repito lo mismo, hago 1, 2, 3, 4 y en el último punto 2 puntos juntos y así hasta completar la vuelta. Si te puedes dar cuenta, cada grupo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Bien, por toda la vuelta. Aquí voy a completar este grupo, tomo lazada y punto alto. Cierro 1, 2 en la tercera cadenita. Así. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas, tomo lazada, hago 1, 2, 3, son 4 contando las 3 cadenitas y aquí en el último punto el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Este grupo va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos aquí cuando finalice lo que es la vuelta. Una cadena de separación, tomo lazada, paso al siguiente grupo y hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Aquí en el último punto es donde voy a completar haciendo un aumento. Si cuento mis puntos, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena de separación, paso al siguiente grupo y hago exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Completo haciendo el aumento en el último punto. Listo. Y así voy a seguir por toda la vuelta. Cada grupo debe de tener 7 puntos altos. Una cadena de separación y al llegar aquí voy a completar el punto que falta y cierro 1, 2 en la tercera cadenita con puntos deslizados. Para subir la siguiente,
3 cadenas, tomo lazada, paso al punto que sigue, hago punto alto en el siguiente, punto alto en el que sigue, punto alto, y aquí en el último punto un aumento de 1 y 2 puntos juntos. Tomo lazada, aquí en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto, tomo lazada, paso al siguiente grupo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto alto, y aquí en el último punto un aumento de 1 y 2 puntos juntos. Tomo lazada y en este espacio de cadenita hago un punto alto, paso al siguiente grupo y voy a repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último punto un aumento en el espacio de cadena, un punto alto, y así voy a hacer por toda la vuelta. Bien, voy a completar aquí este punto, ahí está, y cierro la vuelta, cuento 1, 2 en la tercera cadena con punto deslizado. Y listo, así es como se ve. Voy a compartir las medidas a modo de referencia. Ahí está, 19 centímetros. Lo siguiente que voy a hacer es cortar la hebra de hilo y asegurar muy bien. Okay, este es el color que voy a estar utilizando y voy a unir. Hago una lazada en la agujeta, deslizo en mi agujeta en un punto de acá y hago un punto alto pero sin terminar. Así tomo lazada en el mismo punto, un punto alto sin terminar, tomo lazada en el mismo punto, un punto alto sin terminar. Ya que lo tengo los tres ahí, tomo lazada y lo termino los tres juntos. 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente voy a repetir el mismo motivo, un punto alto pero no lo termino, tomo lazada, un punto alto pero no lo termino, tomo lazada en el mismo punto, un punto alto pero no lo termino, y ahora lo termino los tres juntos. 1, 2 y 3 cadenas de separación, tomo lazada, dejo 1 y 2 puntos libres y en el siguiente repito el mismo motivo, 3 puntos altos juntos pero sin terminar, así, y luego lo termino los tres juntos hasta completar toda la vuelta. Ok, ya aquí para finalizar hago 1, 2 y 3 cadenas y cierro la vuelta acá en este motivo haciendo punto deslizado. Voy a alar un poco la hebra y asegurar ahí con un marcador porque voy a continuar con el otro color, con el amarillo. Así es como se ve. De estos motivos debo de tener 36 motivos por toda la vuelta. Recuerden que aquí finalicé el azul, entonces aquí voy a unir el color amarillo. Voy a hacer acá, okay, tomo lazada y acá hago un punto alto pero sin terminar, tomo lazada nuevamente, un punto alto sin terminar, tomo lazada, un punto alto sin terminar, ahí llevo 3 y ahora lo termino los tres juntos, un punto alto sin terminar y ahora lo termino los tres juntos. 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación, tomo lazada y aquí en el siguiente espacio repito lo mismo, un punto alto sin terminar, tomo lazada, un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar. Ahí tengo 3 puntos y ahora los termino los tres juntos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí en el espacio de cadenita hago un punto alto pero no lo termino. Tomo lazada, un punto alto pero no lo termino. Ahí está. Tomo lazada, un punto alto pero no lo termino. Y ahora lo termino los tres juntos. 1, 2,
3, 4 cadenas, paso al siguiente espacio y hago exactamente lo mismo, un punto alto sin terminar, 2 puntos altos sin terminar y 3 puntos altos sin terminar, y ahora lo termino los 3 juntos, y así es como va quedando. Voy a continuar por toda la vuelta haciendo exactamente lo mismo. Okay, ya aquí he avanzado, y para cerrar esta vuelta desde acá voy a hacer punto deslizado. Ahora, para subir la siguiente, voy a colocar aquí en este espacio haciendo punto deslizado. Ahí está. Entonces tomo la lazada, halo hebra, hago un punto. Ahí está. El segundo, tomo la lazada y 3. Ya que lo tengo ahí todos, lo termino juntos, así, tal cual como hice este motivo. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo la lazada y desde acá repito el motivo nuevamente. Tomo la lazada y hago un punto alto pero sin terminar. 2 y 3. Ya que lo tengo ahí juntos, lo finalizo los 3. 1, 2 y 3, 4 cadenas, tomo la lazada y repito el mismo motivo por toda la vuelta. 3 puntos altos sin terminar y lo finalizo los 3 juntos. He llegado acá y voy a finalizar esta vuelta haciendo puntos deslizados. Nuevamente voy a repetir la vuelta y voy a pasar a este espacio. Así nuevamente voy a comenzar a repetir el mismo motivo. Tomo la lazada, hago un punto alto pero no lo termino. Tomo la lazada, hago un punto pero no lo termino, y ahora lo termino los 3 juntos. 1, 2, 3 y 4 cadenas, paso al siguiente espacio y repito el mismo motivo. 3 puntos altos sin terminar, tomo la lazada y lo termino los 3 juntos, y así hasta completar la vuelta. Aquí es muy importante que tú sepas que esta vuelta tú la puedes repetir cuantas veces tú consideres necesario, pero teniendo en cuenta de que las cadenitas aquí va a llegar un momento de tantas vueltas que des que se va a empezar a encoger, así que cuando tú consideres que sea necesario puedes añadir una cadenita más en cada espacio. Por ejemplo, aquí hay 4, cuando se te empiece a encoger tú puedes añadir 5 y así dar unas cuantas vueltas y hasta tener el tamaño que tú consideres bien, según el plato que tú vayas a utilizar. Y finalizo esta vuelta con punto deslizado. Y hasta el momento así es como se ve. Ya no voy a hacer más vueltas con este color. Ahora voy a retomar el color azul. Y aseguro muy bien acá. Entonces acá tengo el color azul asegurado con un marcador. Y desde ahí voy nuevamente a retomar este color. Desde acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, y voy a unir acá a este motivo del color azul haciendo medio punto. Ahí está. Entonces desde ahí nuevamente repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el siguiente motivo acá de color azul voy a hacer medio punto, y básicamente esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá el motivo azul, medio punto, hasta completar y llegar aquí nuevamente. Que hasta el momento así es como se ve. He llegado aquí y para finalizar esta vuelta hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomo la lazada y acá voy a estar deslizando la agujeta para hacer un punto alto. Ahí está, listo. He finalizado la vuelta y así es como se ve. Para subir la siguiente, desde acá voy a hacer medio punto, voy a deslizar la agujeta por debajo y voy
a deslizar por este motivo que queda por detrás y halo la hebra y hago medio punto, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces deslizo la agujeta por debajo de este espacio y al mismo tiempo por este motivo que queda por detrás, así, ahí está. Entonces halo la hebra y medio punto, así. Repito nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Paso al siguiente acá, deslizo la agujeta por debajo y deslizo por este motivo que queda hacia atrás, halo la hebra y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paso al siguiente motivo por debajo, aquí voy a deslizar también y medio punto, y esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizo por abajo de las cadenitas, voy a buscar aquí el motivo que queda por detrás, deslizo la agujeta, ahí está, halo hebra y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repito, deslizo por debajo de las cadenitas, voy a buscar el motivo que queda atrás, deslizo y hago medio punto. Voy a continuar por toda la vuelta haciendo exactamente lo mismo. Miren cómo va quedando acá. He llegado acá y para finalizar la vuelta hago 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomo lazada y aquí deslizo la agujeta y hago un punto alto. Entonces nuevamente voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Si te das cuenta, aquí atrás tengo un motivo, entonces voy a deslizar la agujeta por debajo, paso por acá por este motivo y hago medio punto. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paso aquí al siguiente espacio acá, deslizo por debajo, voy aquí a deslizar por el motivo que queda atrás y hago medio punto. Ahí está. Ven, es exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Paso aquí, deslizo por abajo. Acá voy a buscar el motivo que aquí está. Y hago medio punto. Así, por toda la vuelta. 8 cadenas, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizo por debajo, luego acá el punto que está atrás y medio punto hasta completar toda la vuelta. Y para finalizar esta vuelta hago 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada acá, deslizo la agujeta aquí y hago un punto alto. Ahora, para volver a repetir la misma vuelta, tal cual como te expliqué anteriormente, voy a deslizar por debajo, voy a buscar el motivo que queda atrás y hago medio punto. Ahí está. Desde ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas y vuelvo a repetir nuevamente la vuelta. Esto hasta finalizar todas las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizo por debajo acá y por el motivo y hago medio punto. Bien, hasta completar todas las vueltas voy a repetir hago 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomo lazada y aquí deslizo la agujeta y hago un punto alto. Ahora acá voy a deslizar por abajo
la agujeta y por el punto que queda hacia atrás y hago medio punto, así. Ahora voy a estar trabajando aquí en este espacio de cadena acá y voy a hacer una cadenita de separación, tomo lazada y hago un punto alto, una y dos lazadas, y voy a hacer un punto alto doble, una y dos lazadas, punto alto doble, ahí está, una y dos lazadas, punto alto doble, una y dos lazadas, punto alto doble, tomo lazada y hago un punto alto, así, una cadenita de separación. Y ahora acá, esta cadenita que están acá, paso por debajo y por el punto que queda atrás, este que está acá, este motivo, miren así, y hago medio punto, así es como se ve, una cadena de separación, tomo lazada y aquí voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer 4 puntos altos doble, aquí 1 doble lazada, 2 doble lazada, 3 doble lazada y 4, ahí está, tomo lazada y un punto alto para completar una cadena de separación. Ahora voy a pasar por debajo de estas cadenitas azules y el motivo que queda atrás y hago medio punto, y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Entonces hago una cadena, tomo lazada aquí en las cadenitas amarillas. Para ser más específica, hago un punto alto, doble lazada y hago 4 puntos altos dobles. Ahí llevo 1, doble lazada, 2, doble lazada, 3, doble lazada y 4. Tomo lazada y hago un punto alto, una cadena de separación. Ahora aquí voy a deslizar por debajo de estas cadenas y por el punto que queda atrás y hago medio punto, así. Miren qué bonito va quedando. Entonces yo voy a avanzar, repito esto exactamente lo mismo por toda la vuelta. Y así es como queda tu tapete tejido a crochet paso a paso. Espero que les haya gustado mucho y que se animen a hacerlo. Recuerden que me pueden enviar su foto a través de mis redes sociales, que se la dejaré en la descripción. Sin mucho más que hablar, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.